hermanos. ¿Qué esperamos? Lo primerito. El levantamiento. El levantamiento de la iglesia. Todavía le vamos a pegar. No deja. El primer evento es el levantamiento de la iglesia. Vamos a desbloquear esto para conectarnos con los hermanos que van a conectarse a través del Zoom. Gloria al Señor. Es que esperar tantito. Bueno, dice que a las 7:30 falta un minutito, así que yo creo que ya puedes ir intentando. El levantamiento de la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? Una. Una sola. Claro, hay una iglesia triunfante, que es la que ya está en el cielo. Todos nuestros hermanos que han vencido y se han ido con el Señor. ¿Son parte de la iglesia? Amén. Sí. De hecho, en los estatutos, modelos que me dieron a mí, de las iglesias que ya han obtenido su personalidad jurídica acá en Chile, entre las causales de salida, decían por muerte, ya dejan de ser miembros. Entonces, en los estatutos de nosotros yo le puse que no, que al morir no dejan de ser miembros, sino que pasan a ser parte de la iglesia triunfante. No dejan de ser nuestros hermanos. ¿Verdad que ahora porque se murió no diremos doña Sonia o la señora Sonia? No. ¿Verdad que todavía nuestra hermana Sonia? Amén. Es nuestra hermana. Pero se fue, sí, está con el Señor. Y un día nos vamos a encontrar con ella, con la ayuda del Señor y con todos los santos que nos han antecedido. Amén. La iglesia tiene una iglesia triunfante ya en el reino de los cielos. Y una iglesia militante, la que está aquí en la tierra. Todavía militamos, todavía estamos lidiando con la ayuda santa del Señor. Amén. Muy bien. Entonces, cuando el Señor levante a esa iglesia, no quedará acá en la iglesia, acá en la tierra, una media iglesia. No, se quedará la paja. No se fue el trigo. Amén. Entonces, no es cierto que, por ejemplo, los que salgan de la grande tribulación sean chamuscados, o malos hermanos, o falsos cristianos, o medios santos. No. Sino que los santos se fueron con el Señor cuando sea el levantamiento de la iglesia. Amén. Y si los santos vienen con palmas en sus manos y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y las han emblanquecido y pasan la grande tribulación y han salido de ella, pues eso es así como lo dice la Biblia. No puede ser que sean hermanos que se quedaron del arrebatamiento. A ver, si se quedaron, ¿estaban bien o estaban mal? Mal. Estaban mal. Entonces, ¿cómo van a ser santos, lavados y emblanquecidos? ¿Sí, hermanos? Que Dios nos ayude y nos ayude pues a entender todas estas cosas. Sin duda hay eventos y los vamos a ir mirando si Dios nos ayuda. La tribulación, o sea, la gran tribulación, la ira, gloria al Señor Jesús, el levantamiento de la iglesia, que es la finalización aquí de la iglesia o del evangelio. Armagedón, que es lo último que acontecerá, hermanos, previo a la salida de la iglesia, en lo que ya no estará la iglesia en esa batalla, en esa tercera guerra mundial. No estará la iglesia, porque se irá al encuentro con el Cordero. Al cabo de lo cual, entonces el mal será atado y vendrá el Señor Jesucristo, ahora sí, con todos sus santos, a reinar por 1000 años. Bendito sea el Señor. Pero esto yo no se los tengo que decir, no lo sabemos de memoria, sino que yo quiero que lo vayamos viendo paso a paso. Amén. Con las Sagradas Escrituras. Amén. Con la Sagrada Escritura. Y aparte del Armagedón, sabemos que hay otra batalla. Y es cuando al cabo de los 1000 años Satanás engañará a las naciones y van a rodear la santa ciudad, circundarán el campo de los santos. Lo dice así literal, Apocalipsis, capítulo 20. Dice, hermanos, y entonces van a subir, dice, sobre la anchura de la tierra, verso 9, y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y Dios no va a pelear con ellos. Ya no hay guerra, sino que de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Ya no hay pelea ni hay guerra, sino que de una los va a consumir el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, luego de esto, ahí sí que viene el juicio, ¿qué? Final. Final.
acomódela ahí como pueda, de lo mejor eso es. Puede doblarlo un poquito más, más para adelante. Entonces, hermanos, viene ese juicio final. Tóquele donde está celeste, donde está azul, para ver si se conecta con el resto. Allí, eso es, ahí va a conectarse. 7:30 dijo el hermano, son 7:35, así que ya seguro debe estar. Ahí nos vamos haciendo expertos poquito a poquito. Entonces, hermanos, en ese juicio final no vamos a ser juzgados. No, porque el juicio de Dios ha comenzado ¿dónde? Por su casa. Así es. Es necesario que el juicio de Dios comience por Casa. la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia. La iglesia, nosotros. ¿Dónde estamos siendo juzgados? Ahora. Ahora, en la iglesia. ¿Por medio de qué nos juzga el Señor hoy? Por su palabra. Su palabra cada martes, por ejemplo, en este lugar, cada jueves, cada domingo nos juzga. Y usted dice, ay, aquí me falta. Perdóname, Señor. Reconozco, Señor. Me arrepiento, Señor. Límpiame, Señor. Y va usted platicando con el Señor porque Él lo está juzgando. Tampoco es el tribunal de Cristo donde recibiremos los galardones, sino que en el juicio final simplemente estaremos a la derecha para que Él nos diga, venid benditos de mi Padre. Amén. Heredad del reino preparado para vosotros. El juicio final, ahí estaremos, pero es para ser, hermanos, nosotros llamados como los que estaremos a la derecha, venid bendito de mi Padre, y ser testigos del juicio a todo el mundo. Donde entonces dice la Escritura que el mar dio sus muertos y el infierno dio sus muertos y todos estuvieron de pie delante de Dios. Y todos los libros fueron abiertos y fueron juzgados por las cosas escritas en los libros según sus obras. Y luego el mismo infierno, la bestia, el falso profeta, el dragón, Satanás, el diablo, ya como decía, lo reprenda, serán lanzados en el lago de fuego, donde serán atormentados. Ahí sí, día y noche, ¿hasta cuándo? Para siempre. Jamás hay un término, es decir, dejarán de ser. Es decir, morirán por la eternidad. ¿Cómo así morirán? Quedarán separados de Dios para siempre. Amén. Pero no le hace a uno saberse esas cosas si entonces no tiene los textos para explicarlo. No le hace, no tiene mucho sentido explicar lo que alguien nos dijo cómo es y qué es, explicarlo como la gente pues nos escucha. ¿Y dónde están los textos? Entonces por eso no es cansón para nosotros. Amén. Al contrario, es un gozo, ¿verdad? Llevamos 3 estudios con el día de hoy, si Dios nos ayuda, y cada día se va. Me decía antes mi ayudador, decía cada vez va más clarito. Amén. Platicábamos en el almuerzo, me decía que hermano, cada vez se va despejando. Gloria sea Jesucristo. Y esa es la idea. Padre, en tu nombre. Tesalonicenses 4:16 leamos. En tu nombre, Padre. Bendito Elohim Yahweh. En el nombre de tu santo Hijo, Yahshua HaMashiach. Jesús el Cristo. Han ayudado a hacerle fue la llamada a Gloria a Cristo. Verifíquele ahí si tiene el audio. El audio sí lo tiene. Gloria al Señor. Sí lo tiene. Leamos. Primero los Tesalonicenses 4:16. Primero los Tesalonicenses 4:16. Paz. Amén. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios para siempre. Hemos estudiado en estos días que el mismo Padre, ¿quién, hermanos? Mismo Padre. El mismo Padre habló de la venida del Hijo. Hay varios textos donde Él, por ejemplo, habla de la primera y la segunda venida juntamente. Uno de esos es, por ejemplo, Malaquías 3. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice, y luego vendrá a su templo el Señor. Primera venida, vino a su templo el Señor. Circuncidado el 8º día, fue presentado en el templo, dice la Escritura. De 12 años dio testimonio de su padre allí, luego con un látigo echó de su casa a los que vendían y cambiaban. Vino a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora ya habla de la segunda, en el verso 2. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su
Venida. Oye, en la primera, ¿hizo sufrir a alguien? No. No, se vino como manso cordero. Amén. Vino como cordero mudo delante del que le trasquila, enmudeció y no abrió su boca. Aquí ya está hablando de otra venida. Cuando dice, ¿y quién podrá estar cuando Él se mostrará? Dice, está hablando de la segunda. Porque Él es como fuego, dice, hermanos, purificador. Si ves, el mismo Padre dando testimonio de la venida del Hijo. Gloria al Señor. ¿Sí, hermanos? ¿Quién es el primero que dio testimonio de la venida de su Hijo amado Jesucristo? El Padre, así es, el Padre, gloria al Señor. Luego, el mismo Hijo da testimonio de su segunda venida. En el texto que estudiamos el día martes, San Juan. San Juan 14, ¿verdad? Donde le dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejar el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Vendré otra vez. ¿Cómo dijo el Señor Jesús? Vendré otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate, el Padre dijo que su Hijo vendría. Y el Hijo dice, vendré otra vez, o sea, una segunda vez. Gloria al Señor. Luego, ¿quiénes más dieron testimonio de su segunda venida? Los ángeles. ¿Dónde? Lo platicábamos, por ejemplo, el día martes y lo reiteramos el jueves. Los ángeles en Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba. Y he aquí, dos varones se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, fíjate, como él dijo, vendré, él mismo. Ahora ellos dicen también, este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, ¿qué dijo? Así vendrá. Amén. Así vendrá. Así vendrá. ¿Cómo dijeron los ángeles? Así vendrá. Él dijo, vendré otra vez. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Ellos dijeron, así vendrá. Así vendrá. Así vendrá. No nos olvidemos, lo reitero, para que cuando yo te pregunte cómo dijeron los ángeles del Señor acerca de su venida, así vendrá. Así vendrá. ¿Qué dijo el Señor acerca de su venida? Vendré otra vez, vendré otra vez, vendré otra vez. Los ángeles dijeron, así vendrá. Gloria a Dios. El Padre habló de que el Hijo vendría. El Hijo dice, vendré otra vez. Los ángeles dicen, así vendrá. Y ahora el Espíritu Santo a través de los apóstoles nos dice en Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor, lo mismo que dijeron los ángeles, este mismo Jesús, ahora ellos dicen, porque el mismo Señor, dicen los apóstoles, gloria al Señor Jesús. Pablo, Silvano y Timoteo, que son apóstoles. ¿Cómo? Timoteo también, Silvano también. Bueno, así dice la Biblia, que ellos son apóstoles. Sí, ¿dónde dice que ellos son apóstoles? ¿Dónde dice que son apóstoles ellos? Gloria al Señor Jesús. ¿Dónde los dice? En 1 Tesalonicenses 2, versículo 5, el 6. Ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Por qué dice en plural como apóstoles? Porque la carta la escribieron entre los tres, que fueron Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces estamos viendo aquí a tres apóstoles, según lo que dice la Biblia, apóstoles, gloria al Señor, que no eran de los 12, es que hay 8 aparte de los 12 que menciona la Biblia, 8. Pablo, Silvano, Timoteo, Bernabé, en 14:14 de Hechos, le llama también apóstoles. Muy bien, entonces vemos a los apóstoles dando testimonio así. Gloria al Señor. Porque el mismo Señor, ya el culto anterior, recomiendo los audios, los videos del estudio anterior, que fue el jueves, están en YouTube y los tenemos también grabados en audio. Ya vimos los versículos 14 y 15, así que hoy entraremos al 16 directamente con la ayuda del Eterno. Porque el mismo Señor
con aclamación. Y ya lo explicamos. ¿Por qué con aclamación? El Señor viene con grande compañía de ángeles, lo confirmamos ahí en Judas, lo confirmamos con Deuteronomio 33:2, lo confirmamos con un pasaje de los Salmos. Viene con aclamación, con grande compañía, ¿verdad? Con voz de arcángel, gloria al Señor. ¿Y qué más? Con trompeta de Dios. Y aquí nos quedamos en el estudio del jueves, y entonces entramos hoy, si Dios nos ayuda, con su bendito permiso. Y con trompeta de Dios. Aquí vamos a detenernos tantito. ¿Cómo viene el Señor? Con trompeta de Dios. Con trompeta. Fíjate. Y esto no fue una, como algunos han dicho, sin lastimar a nadie, pero ¿por qué a veces menciono así? Para aclarar. Tú tienes que decir solo lo que dice la Escritura. Algunos han dicho, esto de la trompeta fue una revelación directa, dice, a Pablo. Ni Jesús había hablado de esto. No es cierto. Dice el Señor Jesús en Mateo, habló de que venía con voz de trompeta. Mateo, y enviará a sus ángeles, aleluya al Señor. Leamos, capítulo 24, gloria al Santo de Israel. Santo es su bendito nombre. Leamos. 24. 24:31. Paz. Amén, Dios te pague. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, en un cabo del cielo hasta el otro. Amén. Amén. Usted me miró por lo de la cámara. No le hace. Entonces, no le entendí. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, ¿qué? A juntar, o sea, a reunir, a recoger a sus escogidos de los cuatro vientos, del norte, del sur, del este, del oeste, de los cuatro vientos de un cabo del cielo, porque el cielo tiene, según ese versículo, cabos o términos, gloria al Señor, de todos los extremos, ¿verdad? De un extremo hasta el otro, Él va a recoger a sus escogidos. Como recibió el ministro Teruel un canto con base en la Escritura. Bendito sea Cristo, bendito el Salvador, que desde un cabo al otro sus escogidos levantará, que desde un cabo al otro sus escogidos levantará. Bendito sea Cristo, bendito el Salvador, que con amor inmenso al mundo quiere salvar, que con amor inmenso al mundo quiere salvar. Fue el único corito que recibió mi abuelito Hipólito Teruel, ministro de Jesucristo. Y es bíblico. Dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Pero ¿cuándo ocurrirá? Pues cuando lo dice el Señor. Versículo 29. Luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes, sobre las nubes, sobre las nubes. ¿Te acuerdas? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Una nube le recibió y dice, así como se fue, así vendrá. Y dice, hermanos, y enviará a sus ángeles desde las nubes. Está hablando aquí del arrebatamiento, con gran voz de trompeta, gloria al Señor, porque pone un ejemplo, gloria al Señor, como el relámpago que sale del oriente
y se muestra hasta el occidente, versículo 27. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y porque donde estuviere, dice, el cuerpo muerto, allí se juntan las águilas, ¿verdad? Cuando hay un cuerpo muerto, ¿verdad? Un caballo, una res, hermanos, muertos, van descendiendo los buitres, ¿no es cierto? Es un ejemplo. Entonces, en este caso es al revés. No es abajo, sino que arriba estará el Señor y nosotros volaremos hacia Él. Bendito y alabado sea su santo nombre. Lo dice el versículo 28. Bendito sea el Señor. Pero quiero tomar de todo esto el versículo 31. Enviará a sus ángeles con gran voz ¿de qué cosa? De trompeta. Gloria a Cristo. Entonces no es un pensamiento. ¿No es un qué? Pensamiento. Un pensamiento, como han dicho algunos, esto fue Pablo, un pensamiento de Pablo, que el Señor viene a son de trompeta. Como dice un canto, un poquito de tiempo esperamos al que ha de venir, Jesús pronto vendrá. Orando, leyendo, cristianos velemos, que pronto oiremos el grito, aquí está, y no tardará, con mando y con voz de un arcángel del cielo, a son de trompeta el Señor bajará. Así lo esperamos con gozo y anhelo. A muertos y a vivos Él recogerá. Con mando y con voz. Dirán mis hermanos, si se pone a cantar el siervo de Dios, pues no avanzamos. Hermanos, el canto es parte de la explicación. Al cabo, mi ayudadora dice, usted va a estar hasta diciembre. Así que tenemos tiempito. Gloria al Señor. Viene a son de trompeta. Con trompeta. Quiero platicarles unas cositas de la palabra de Dios. Yahshua, nuestro Elohim, Jesús, nuestro Dios, cuando estuvo por acá por la tierra, manifestado en carne como Jesucristo hombre, dijo estas palabras. Mateo 11, 25. Yo quiero que las vayamos analizando si Dios nos da el permiso. Dice en Mateo 11, gloria al Señor. Mateo 11 dice el verso 25, y alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. 11:25. Analiza y piensa que hayas, ¿cómo? Escondido estas cosas. ¿Alguien puede hallar lo que Dios ha escondido? No. Es imposible entender los misterios de Dios si no te los revela Él mismo, hermanos. Por eso tu hermano con grande necesidad, tú lo oyes llorándole al Señor. ¿Qué les enseñaré a mis hermanos? Y si tú tienes el mismo espíritu de tu hermano, tú sientes unirte a esa oración. Sí, Señor, háblanos por la gloria de tu nombre. Porque no porque usted se ponga a leer va a descubrir. Amén. Yo quiero que estemos claros en eso. No porque usted se ponga a leer ya va a descubrir. No, estos son misterios de Dios. Dice que tú has escondido. ¿Quién las escondió? Dios. Imagínate entonces, ¿quién puede hallar lo que Dios esconde? Solamente Nadie. Dios mismo las puede revelar. Nadie. Hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. ¿Quiénes serán esos niños? Los apóstoles. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Cristo! Amén, así es. ¿Piensas que serán esos niños de 8 años por ahí que pueden venirte a hablarte de los misterios de Dios? No, son unos hombres tan inocentes, tan limpios, tan santos, que el Señor los considera como niños. Amén. Son sus apóstoles. Él lo dice, hermanos. No te ruego solamente por estos, orando por los que el Padre le había dado. Y evidentemente está orando por los apóstoles, porque dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de ¿qué? De perdición. De perdición. Y se está refiriendo a quién, hermano. Judas. A Judas. ¿Y Judas qué era, hermano? Diablo. Pero ese diablo alcanzó a ser, Apóstol. así es, alcanzó a ser apóstol. Pero dice, hermanos, dice, yo les he manifestado tu nombre
Y ruego no solamente por estos, sino por los que han de creer en mí. San Juan 17:20. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dice, Padre, a los que me has dado, 17:11, guárdalos en tu nombre para que sean una cosa, como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esos son los niños a quienes el Señor Jesucristo les revela sus misterios, lo que Dios dejó oculto de los sabios y de los entendidos. Así lo explica el apóstol Pablo, a quien el Señor llamó después de los 12, como sigue llamando, hermanos, hasta el final del tiempo, y lo hizo su enviado. Y dice Pablo en Efesios capítulo 3, por esta causa, yo, Pablo, Efesios 3, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído dispensación de la gracia de Dios. Ojalá, hermanos, y estemos en el estudio metiéndonos, no nomás aquí como para ver quién es lo que iba a hablar el hermano, y me conecté un rato en Zoom, y ya luego me voy nomás, y no ha terminado el estudio, aquí un rato, mientras no. Vamos a iniciar, terminemos lo que iniciamos, con la ayuda del Señor. Las cosas de Dios son santas, son rectas, son perfectas. Amén. Si no, pues ¿para qué nos metemos, verdad? Dice, hermanos, el apóstol de Dios, la dispensación de la gracia de Dios. Oyes, quiero explicarte. ¿Cuál era, hermano? Efesios 3. Han habido varias dispensaciones. Para los que anotan, la primera le llamaremos la dispensación edénica, o en el Edén. Oyes, en el Edén, en el jardín del Edén, ¿hubo palabra de Dios? Amén. Claro, de todo árbol del huerto comerás, ¿no es cierto? Mas del árbol que está en el medio del huerto, el cual es del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto, morirás. ¿Había palabra de Dios, sí o no? Amén. Muy bien, esa es una dispensación edénica. Luego, la dispensación antediluviana, es saliendo del Edén, luego del pecado, ya no se comunicó más Dios con nadie. ¿Y a quién le ofrendó a Abel? ¿A quién le ofrendó? A Dios. A Dios. ¿Y Dios sé qué cosa? Se agradó. Se agradó de Abel y de su. Ofrenda. Bendito sea el Señor. Y hubo, hermano, mató Caín a Abel, pero Dios levantó la restitución. Set, gloria al Señor. Siempre Dios ha estado. Siempre ha habido dispensación de Dios. Es la dispensación antediluviana. Oye, ¿de qué tiempo fue Enoc? Antes del diluvio. Y Enoc caminó ¿con quién? Con Dios. Y un día, ¿qué cosa? Desapareció porque se lo llevó ¿quién? Se lo llevó Dios. Desapareció. Entonces, había tratos de Dios. ¿Sí ves, hermano? Luego, la dispensación post-diluviana. Después del diluvio. Hermano, ahí estuvo Cham y todo lo que hizo. Pero está la simiente de Sem. De hecho, los judíos hasta hoy se les llama semitas. Hermanos, el patriarca Eber, de ahí se les llama hebreos. Fíjate, dispensación edénica. Vamos anotando, hermanos, para que no sean 2 horas perdidas. Dispensación edénica, la del Edén. Dispensación prediluviana, antes del diluvio. La dispensación post-diluviana, después del diluvio. Y luego patriarcal. Allá en Ur de los Caldeos, le habló Dios a un hombre llamado Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y en bendiciendo te bendeciré. Dispensación edénica, dispensación prediluviana o antediluviana, dispensación postdiluviana, dispensación patriarcal. Le hablaba Dios a Abraham. Le apareció a Isaac y Jacob. Todo es el tiempo de los patriarcas. Hasta que cuando están en Egipto, un hijo, gloria al Señor, de Leví, un descendiente de Leví llamado Amram, tuvo un hijo llamado Moisés. Aleluya. Y a este le habló Dios. Lo envió y por su mano salvó al pueblo de Israel de Egipto. Y vino la dispensación mosaica o de la ley. Esta duró hasta la venida de Cristo. Como dijo el mismo Señor,
en San Mateo, por ejemplo, capítulo 11, dice el versículo 13, porque todos los profetas y la ley, hasta Juan, profetizaron. ¿Sí, hermanos? Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos hace fuerza y los valientes lo arrebatan. La dispensación mosaica, dispensación edénica, ante o prediluviana, postdiluviana, patriarcal, mosaica, y con la venida de nuestro Señor Jesucristo comienza la dispensación cristiana. Alabado sea Dios para siempre. ¿En cuál de esas estás tú? La última. Siguiendo un patriarca, como hay una iglesia ortodoxa que tiene un patriarca. Siguiendo, hermanos, un caudillo, siguiendo Torah, no. Somos de Cristo. ¿De quién somos? De Cristo. De Cristo Jesús. Estamos, pero esa dispensación, quiero explicarte, tendrá un fin. Yahshua, nuestro Adón, Jesús, nuestro Señor. Todo esto es Biblia. Ay, el hermano está hablando unas cosas que yo no había oído, y otros nos dicen, pues, no sé, allá tú con lo que oyes. Yo estoy leyendo unos versículos de la Biblia y tú verás si le crees o no. Aquí en Mateo capítulo 24, nuestro Señor nos platica algunas situaciones. Gloria al Señor Jesús. Lo primerito, que nadie los engañe, que nadie les mienta acerca de las cosas que han de venir y el fin del mundo, o sea, su venida y el fin del mundo. Mateo 24. Vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos se engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque, vamos, se levantará nación contra nación. Analiza y piensa. Se levantará, o sea, nación haciendo bloqueos, sanciones. Eso es levantarse en contra de, denunciando, retirando apoyos de la OMS, tal y cual, acusando. Este país encubrió la pandemia y esta Organización Mundial lo protegió y tal y cual. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias o pestes, pandemias. Gloria al Señor. Dice, y luego vendrá inmediatamente después de las pandemias, hambre, porque se va a prohibir el trabajo por causa de la pandemia. Se va a prohibir la microempresa, se va a prohibir un montón de ejercicios de negocios y tal y cual, y de comercio, y vendrá es hambre. Y luego vendrá terremotos por los lugares. Siempre han habido terremotos, pero es que va a haber terremotos ¿cómo? Por los lugares, o sea, al mismo tiempo en muchas partes. Hace rato se viene hablando de un mentado cinturón de fuego del Pacífico, y que se cree que él va a activarse en algún momento y desencadenar una serie de terremotos a nivel global. Yacho allá lo dijo, terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, todavía estamos aquí, porque apenas es, ¿qué cosa? Principio de dolores. Estoy leyendo la Biblia, no lo que dijo el padre del dispensacionalismo y lo que él consideró y hizo una línea y decidió lo que según él va a ocurrir. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y entonces, os, ¿qué significa os? ¿Qué significa os? Les. Os es de vosotros, como os digo, es les digo. Os amonesto, les amonesto. Os anuncio, les anuncio. Bueno, os entregarán. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesús? Sus discípulos. A sus discípulos. O sea, ¿y cómo se le llaman los discípulos? Cristianos. Cristianos, Hechos 11:26. Entonces, ¿a quiénes van a entregar? A los cristianos. Sí, van a llamar, están prohibidas las reuniones y ahí están reunidos. Y va a llegar entonces la policía, ¿no es cierto? Los van a entregar, los van a acusar. Está prohibido hacer reuniones de más de tantas personas. Ahí hay más de tanto. Está prohibido andar sin el tapabocas. Un ejemplo. Ahí están sin eso. Que más de 2 metros. Ahí están arrimados. Os entregarán para hacer ¿qué cosa? Afligidos. Y eso no es todo. Y hasta bueno, estoy leyendo la Biblia, ¿Dónde estoy leyendo? Mateo 24. ¿Qué versículo? El 9. Así es. Os entregarán para ser afligidos. No está hablando a los judíos. No, si Cristo aquí está hablando a sus discípulos.
O sea, no es que era un antijudío, no, sino algo contra la iglesia, anticristianismo, espíritu de anticristo. Os entregarán, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente solo por causa de mí. Nombre. Y muchos entonces serán escandalizados. Sí, va a haber quien va a apoyar hasta el sistema global. Es cierto, es por nuestro bien. Apoyemos la bestia. O sea, pero en otras palabras, apoyemos el gobierno, apoyemos el ministerio de salud, el ministerio de aquí, el ministerio de allá, el ministerio de acullá. Hermanos, dice, muchos serán escandalizados y se entregarán unos a otros. No va a faltar el falso cristiano que él mismo va a acusar a los otros cristianos. Amén. Se entregarán unos a, mire, esto están haciendo aquí, mire, esto están aquí, y acusando como el acusador de nuestros hermanos, mandando fotos, mandando videos, mandando audio. Fíjese lo que dice, fíjese lo que aquí, y aquí calentureándole la cabeza quizá alguna autoridad, hermanos, porque no hay ese valor, gloria al Señor. Por eso dice, hermanos, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad, que es el amor de muchos, ¿de qué cosa? Se refiere. Analiza y piensa, usa el cerebro y razona. ¿El mundo tiene caridad? No. No, hermano, si la caridad es la primera cualidad del fruto del Espíritu Santo, Amén. solo lo tiene la iglesia. Entonces, ¿la caridad de quién se refiere? Los hermanos. La de los hermanos, la suya y la mía. Dios nos Amén. ayude. Uy, un enfriamiento. No, pero yo me reuniera, pero quién sabe, tú sabes que hay que tener cuidado. Se enfriará por la maldad multiplicada, pero el que perseverare hasta el fin. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que llegar hasta el final, pese a todo, con todo y como sea. Por eso aquí a través de la videollamada se está congregando la hermana y cubierta su cabeza y orando en su casa y el culto es en su casa y con la Biblia abierta y queriendo perseverar hasta el fin. Amén. Porque el que perseverare hasta el fin, ese, mano José, mano Romané, mano Bernie, mano Marta, ese será salvo, alabado sea Dios para siempre. Y será predicado en medio de todo ese tipo de situaciones. ¿Cuál? El único, el verdadero, este evangelio, el que Yahshua predicó. Amén. Por eso dijo porque lo tenía él, ahí con él. Él es el autor y consumador de la fe, Jesús. Es decir, que él es el autor del evangelio. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Hay un fin del evangelio. Hay un término para la dispensación cristiana, para la dispensación de la gracia. Gloria a Dios para siempre. Y el apóstol, ¿por qué he explicado todo esto? Por lo que dice la Biblia en Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios. ¿Cuánto hemos oído de la dispensación de la gracia de Dios? ¿Y cuántos alabamos a Dios por eso? Dice, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios, decía el apóstol de Jesucristo, que a mí, gloria al Señor, me ha sido dada para con vosotros, gloria al Señor. A saber que por revelación. ¿Cómo? Por revelación. ¿Te acuerdas? Y dice, cuando plugo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, Que revelar a su Hijo en mí. Gloria al Señor. Que viene a través de los apóstoles la revelación. Dice, a saber que por revelación me fue declarado. ¿Qué cosa? ¿Quién le fue declarado? El misterio del evangelio. El misterio, dice. ¿Por qué le llama misterio? Analiza y piensa, ¿un misterio es algo que todo el mundo sabe? No. No, un misterio. Oye, ¿qué habrá dentro de esas montañas que vemos ahí? ¿Qué habrá dentro? Un misterio, no se sabe. Puede haber minerales, puede haber corrientes acuíferas internas, no sé. O puede haber pura tierra, ¿no? Es un Misterio. Y Yahshua dice, Padre, te alabo, que hayas qué cosa. ¿Se acuerdan lo que platicamos ahorita? Te alabo, Que hayas Padre, escondido. que hayas. Escondido. Entonces, como está escondido, ¿qué es? Un misterio. Es un misterio. Y las haya Dado. revelado a los niños. Nuestros niños. Y es lo que dice el apóstol. A saber que por, ¿qué cosa? 3.3. Por el cual misterio. No, el 3.3, Efesios. Que por A saber revelación. que por revelación me fue, ¿qué cosa? Revelado. Declarado.
¿qué cosa? El misterio. Como antes escrito en breve. Y él mandaba cartas a los cristianos. Quiere decir que lo que el apóstol escribía era parte de ¿qué? El misterio. Del misterio. O sea que las cartas apostólicas es un misterio de Dios revelado a través de los apóstoles. Dice, hermano, leyendo. ¿Cómo? Leyendo, como su hermano aquí ha sido, ustedes lo saben, hermano, recalcitrante en que por favor, se lo ruego, leamos, ¿verdad? Que les he insistido. Amén. Dice, por el apóstol aquí dice, leyendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Leer. No comer tanto cuento, lo que te dicen, no, lo que va a pasar es así, 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 se sabe de memoria. ¿Dónde están los versículos? No me los acuerdo, ni me los sé, pero yo sé que es así. Pero vamos leyendo. Sí, no estoy diciendo para ofender. Dios conoce mi corazón, hermano. Sino combinándoles a que descubramos en la palabra de Dios las cosas. No estoy juzgando ni criticando a nadie, líbreme el Señor. Dice, hermano, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia, de nuevo, en el misterio de Cristo. Ya dijo en el versículo anterior, declarado el misterio. Ahora dice de nuevo, cuál sea mi inteligencia en él. Misterio. De nuevo le llamo misterio. 5. El cual, ¿qué cosa? Misterio. Por tercera vez, hermano, en menos de 7, 10 líneas, y dice misterio, misterio, misterio. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Aleluya. Ahora es, ¿qué cosa? Revelado. Revelado a cualquier Juan de los Palotes. No. A cualquier pastor No. de instituto bíblico, de universidad teológica. No. A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, en el Espíritu. ¿Cuál misterio? Que los gentiles, Sean juntos. gloria al Señor, que los haitianos, que los chilenos, que los panameños, o sea, los gentiles, todo el que no es de la simiente de Abraham según la carne, sean juntamente herederos. Amén. E incorporados, o sea, injertados, ingeridos en la vid verdadera, que es Cristo Jesús, en la oliva de Dios, gloria al Señor, el Israel de Dios, y consortes, o sea, como príncipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Amén. ¿Sí ves cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? El Evangelio. No es otro. A ver, no es otro. ¿Cuál es el misterio de Dios? El Evangelio. Tu hermano ya les dijo eso. O lo vimos juntos. Lo leímos. Texto por texto. Amén. Texto por texto, que el misterio de Dios es el Evangelio. Bueno, el apóstol, hablando por ejemplo acerca de ese misterio, lo explica que es la relación o la unión. Dios bendiga a los hermanos que se conectan a través de Zoom. Dios les bendiga, la paz del Señor. Dios les bendiga. Dice, hermanos, dice el Espíritu de nuestro Dios, que la relación Cristo, la iglesia, ese es misterio. Y la relación de Cristo y la iglesia es por medio y a través del Evangelio. Dice en Efesios, capítulo 5, dice, por ejemplo, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Está hablando de qué? Del matrimonio. Y se allegará a su mujer y serán dos en una carne. Y dice, este misterio. Mira, las enseñanzas del Evangelio son un Misterio. pero revelado, ¿verdad? Este misterio, mire, el misterio del matrimonio, que es una enseñanza del Evangelio. Este misterio grande es, hermano José, tiene que casarse con mi hermana Natalia, hermano Romané, casarse con mi hermana Cristina. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. ¿Sí ves, hermano? El misterio de Dios, el misterio es Cristo y la iglesia. ¿Qué nos une? A Cristo con su iglesia, ¿qué nos une? El Evangelio. No hay otra cosa. ¿Quién te trajo a Cristo? El Evangelio. El Evangelio. Escuchar el Evangelio. A través y por medio del Evangelio. Por eso dice que los ministros de Dios son dispensadores de los misterios de Dios. Vamos a leer en Corintios, capítulo 4, versos 1 y 2. Téngannos los hombres por ministros, gloria al Señor, de Cristo y dispensadores de los, ¿qué cosa? Misterios. De los misterios, no de los ministerios, no, de los misterios. Fíjate, ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios, gloria al Señor, misterios de Dios. El Espíritu nuestro Dios, a través del apóstol, decía él que lo que él predicaba era el misterio.
Era un misterio. Amén. Dice en Colosenses capítulo 1. Gloria al Señor. Colosenses. Fíjate todos los textos en los que estamos abundando, probándote por las escrituras, que el misterio de Dios es el Evangelio. El misterio de Dios es el Evangelio. Colosenses 1, versículo, vamos a avanzar, el 25. Dice, de la cual soy hecho ministro. Gloria al Señor por su santo ministro, que Dios lo bendiga. Según la dispensación de Dios. Fíjate, ministro según la dispensación de Dios, que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Fíjate qué bonito es analizar estas cosas. Fíjate las palabras. Estoy leyendo Colosenses 1.25. Colosenses 1.25. Colosenses 1.25. De la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de las dispensaciones? Amén. ¿Qué dispensación estamos? La cristiana. La cristiana, la dispensación del Evangelio, la dispensación de la gracia. ¿Sí se acuerdan, a santos hermanos? De la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. Y hago una pausa. ¿Cuál es la palabra de Dios hoy? El Evangelio. El Evangelio. ¿Dónde lo dice? Primera de Pedro, por ejemplo, entre otros textos, capítulo 1, versículo 23 al 25. Lo analizamos juntos. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos, ayúdenme, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No se te olvide esa expresión. ¿Por la qué? Palabra de Dios. Palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó. Mas la palabra del Señor. ¿Qué palabra? Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? Dice la palabra de Dios. Palabra de Dios es la palabra del Señor. Sigamos. Dice, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios o la palabra del Señor. Y dice, versículo 25, 1 Pedro 1, 25. Y esta es la palabra. ¿Cuál? La palabra de Dios, la palabra del Señor, que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea que por el Evangelio hemos conocido la palabra de Dios, la palabra del Señor. No hay otra palabra de Dios hoy. No hay otra palabra del Señor hoy, más que el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta que Jesucristo levante su iglesia, no hay otra manera de acercarnos a Dios, sino a través del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como lo profetizó Jacob, él vio una escalera hasta los cielos y en lo alto estaba sentado Yahweh. Y una escalera. Y Cristo viene y dice, yo soy ese camino al Padre. Soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y esa piedra donde él se recostó su cabeza, dice que la levantó por señal. Y dijo, Betel, que significa casa de Dios. Y dijo, esta es casa de Dios, puerta del cielo. Peniel, porque vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma y derramó aceite sobre esa piedra. O sea, unción. La piedra es Cristo. Ese aceite es la unción del Espíritu Santo. Porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Y él es la casa de Dios. Pues ciertamente el mismo Dios habita corporalmente en Cristo. Colosenses 1:19 dice, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén. Colosenses 1:19 dice que él habita toda plenitud. ¿Cuál plenitud? Colosenses 2:9 dice que él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Segunda los Corintios 5:19, segunda los Corintios 5:19 dice, ciertamente Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo. Aleluya. Entonces, si todo Dios habita en Cristo y Cristo habita en nosotros, nosotros somos esa casa de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Por eso que aunque la Escritura nos llama casa de Dios, en el libro de Timoteo 3:15,
donde nos dice: si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Timoteo 3:15 dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. Timoteo 3:15, Timoteo 3:15, Timoteo 3:15, Timoteo 3:15 dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y en el libro de Hebreos capítulo 3 verso 6 nos dice: Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Es decir, Dios habita todo en Cristo, y como Cristo habita en nosotros, nosotros al igual que Cristo somos la casa de Dios, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Bendito y alabado sea su nombre, alabado sea Dios para siempre. Entonces nos dice aquí el apóstol ahí en Colosenses: de la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios hoy? El Evangelio. Dígalo fuerte. ¿Cuál es la palabra de Dios hoy? El Evangelio. El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. No hay otra palabra de Dios hoy. Muy bien. Y dice, a saber, Colosenses 1:25, leámoslo juntos: de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla, ¿qué cosa? La palabra de Dios. O sea, El Evangelio. el Evangelio. A saber, 26. El misterio. El misterio. O sea que la palabra de Dios, el Evangelio, es un Misterio. ese es el misterio. La palabra de Dios, el Evangelio, es el misterio. Otro texto, otro más de lo que ya hemos visto, que confirma que el misterio de Dios es el Evangelio. Amén. A saber, el misterio que había estado oculto. ¿Te acuerdas que Cristo lo dijo? Amén. Había escondido estas cosas de los años. Dice: estaba oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestada a sus santos. No a cualquiera, a los santos. Dios nos ayude a vivir en santidad. Los que tienen pareja, no se han casado, a casarse, a unir sus vidas delante de Dios. Los que no se han bautizado, a bautizarse en el nombre del Señor Jesús, en agua, en el nombre de Jesús. Dice, hermano, a los santos, porque el Evangelio es para santos: dejar el pecado, dejar la inmundicia, dejar las drogas, dejar el licor, dejar el cigarro, dejar la música mundana, dejar todo lo que contamina este cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Dice: a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a sus santos, a sus santos, a los cuales santos quiso Dios hacer notoria la riqueza de la gloria de este misterio. Colosenses 1:27. Este misterio. De nuevo dice que es misterio. Esto es un misterio. Por eso el que no es santo no lo entiende. No lo entiende. El que quiere todavía vivir en el pecado, en la inmundicia, en la fornicación, en el adulterio, mintiendo, diciendo malas palabras, cahuineando, copuchenteando, inventando, hablando contra el otro, él no entiende estas cosas. Yo no cacho ni una, no entiendo, no tingo, no me suena, no me tinga, no. Porque está en pecado. El primer paso para acercarnos a Dios es arrepentirnos. Señor, soy un pecador, pero me arrepiento. Perdóname, Señor. Límpiame. Lávame con la sangre de Cristo Jesús y ayúdame a recibir tu palabra. Por eso dice aquí: a los cuales quiso Dios hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál misterio? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo es el misterio. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el Evangelio. Cristo es el misterio de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Decía el apóstol por eso: oren por mí. Efesios 6:19. Oren por mí, dice, miren, Efesios 6:19. Efesios 6:19 dice, del 18: orando en todo tiempo con toda precación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos y por mí. Efesios 6:19. Y por mí, oren por mí. Oiga, léame ese versículo. Paz. Amén. Efesios